en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes, día 3 de julio de 2023. Faltan exactamente 20 días para las elecciones generales, menos de 3 semanas, y todavía ni siquiera ha comenzado la campaña electoral. Lo hará el viernes de esta misma semana, y sin embargo, la atención preferente está en tratar de adelantarse a los resultados de las urnas del día 23. Lo digo porque ya hemos visto cómo durante las semanas pasadas varios medios de comunicación hacían coincidir el lunes muchas encuestas, pero es que hoy lunes hay hasta 6 encuestas distintas en 6 medios de información distintos que tratan de predecir el resultado del día 23 de julio. Son las encuestas de Data 10 para OK Diario, de IMOP para El Confidencial, de Sociométrica para El Español, de 40DB para El País, de NC Report para La Razón y de GAT3 para ABC. Por lo tanto, una de las cosas más difíciles en estos casos es tratar de no liarle a la gente con muchos números, con muchas cifras, con muchos porcentajes, con muchos bailes de escaños, porque uno no retiene todas esas cifras. Así que hay que ir al bosque y no a los árboles. ¿Y qué dice el bosque de estas 6 encuestas? Pues que lo que hace unas semanas parecía un fijo en la quiniela es que la suma PP-Vox iba a tener mayoría holgada, más que suficiente para gobernar. Ahora no diré que no es del todo así, pero ya no es tan así. Es decir, que las cosas están más reñidas de lo que estaban. Esto es lo primero que puedo decir. De la manera que, bueno, pues de las 6 encuestas que hemos conocido hoy, es verdad que todas menos una dan a la suma de PP más Vox mayoría absoluta. Pero una en concreto, para no liarme. OK Diario le da 178, El Confidencial 180, El Español 181, La Razón 180, ABC en la horquilla intermedia 179, pero ya admite GAT3 la posibilidad de que en la horquilla baja se quedan a 1 de la mayoría absoluta, que está en 176, como saben, y luego el que se queda muy por debajo de la mayoría absoluta es la encuesta que publica El País y que ha elaborado 40DB. Por lo tanto, si hiciéramos el promedio, para que ustedes tengan una idea y no nos perdamos en muchos números, llegaríamos a la conclusión de que la suma de Partido Popular y Vox, haciendo el promedio de las 6 encuestas que se han publicado hoy, estaría en 178, es decir, solo 2 por arriba de la mayoría absoluta. Y esto lo que nos refleja es que esa especie de punto de partida en el que estábamos hace un par de semanas o 3 semanas, pues ya empieza a desdibujarse un poco. No es irreal, insisto, 5 de las 6 encuestas están diciendo que todavía estarían por encima de la mayoría absoluta, pero ya no con esa distancia tan holgada como reflejaban las encuestas que se publicaron después de las elecciones del 28 de abril. Esta es la primera idea que quiero que tengan muy clara. Si quieren algún detalle, les puedo decir que el número de escaños varía bastante, no hay una coincidencia muy grande entre los escaños. Por ejemplo, el Partido Popular se mueve entre los 125 escaños que le da El País a los 152 que le da GAT3. El que menos le da es El País, 125, el que más le da es GAT3 entre 152. Y el Partido Socialista se mueve en un margen también amplio, aunque no tan amplio como el PP. Quien le da menos escaños es El Confidencial, que le da 99 escaños al PSOE, y el que más escaños le da es El País, 40DB, entre 111. Y luego algunos otros datos que nos pueden servir para que ustedes tengan una idea de conjunto, es que en todas las encuestas el PP es el partido más votado, en todas las encuestas el Partido Socialista es el segundo partido más votado, y en 5 de las 6 encuestas Vox es el tercero. Esta es una discrepancia interesante, porque solo en GAT3 se invierte en los términos de tercero y cuarto. Todas las demás, en las 5, Vox es tercero y Sumar es cuarto, salvo en el ABC, que coloca en tercera posición a Sumar y en cuarta posición a Vox. Esto es lo que hace o lo que utiliza en GAT3 para llegar a esa conclusión que trataba de explicarles hace un instante, de que la suma del Partido Popular y Vox está empezando a acercarse peligrosamente al lindero de la mayoría absoluta, pero no porque el PP baje, que no baja, según el ABC, sino porque baja mucho Vox. De hecho, GAT3 es la encuesta que más maltrata el pronóstico electoral de Vox. Bueno, estas son algunas de las ideas generales. Luego volveré sobre algunos datos para ir ilustrando algunas de las declaraciones que se han producido hoy en el debate o en la crónica política
especialmente interesantes. A propósito de todo esto, a propósito de las encuestas, de los pronósticos, de las expectativas que cada partido utiliza para medir su futuro inmediato. Ha estado en Telecinco Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Y allí Alberto Núñez Feijóo ha situado las expectativas de lo que para él sería necesario conseguir y gobernar en solitario en unos términos, a mí me parece particularmente que muy ambiciosos. ¿Cuál es su límite para gobernar en solitario? ¿160, 155, 160? Pues tener más escaños que la izquierda, que está en los entornos de 150, pero mi objetivo no es sacar 150. Mi objetivo es sacar una mayoría suficiente para gobernar, que es superior a 150. El objetivo... 160. Sí, a partir de ahí empezamos a hablar. Empezamos a hablar para tener un gobierno sólido. Bueno, aquí establece dos criterios, como ustedes acaban de escuchar. En primer lugar, sumar más que toda la izquierda. Si volviéramos a las encuestas que se han publicado hoy, ¿en cuántas encuestas el Partido Popular suma más que toda la izquierda? Entendiendo por toda la izquierda la suma entre el Partido Socialista y Sumar. Pues lo consigue en OK Diario, 144 frente a 134, 140, perdón, el Partido Popular y 134 la suma del PSOE más Sumar. También en el Confidencial, en el Español, exactamente los mismos términos, 140 frente a 134. También en La Razón, 142 a 132. Y también en ABC, en 152 frente a 141. Sin embargo, el segundo criterio que establece Núñez Feijóo es el que coloca su expectativa, a mí me parece que demasiado alta, porque él dice, para empezar a hablar, 160. Bueno, pues que sepa el señor Feijóo, supongo que ya lo sabe a estas alturas, que ninguna de las 6, ninguna, le acerca a esa cantidad de 160, ninguna. Como les he explicado hace un instante, quien más escaños le da es ABC, si hiciéramos el premio de la horquilla le da 152 y el que menos 125. En todo caso, muy lejos de los 160 que él dice que es lo primero que tendría que conseguir para empezar a hablar. Pero es que además hay una segunda circunstancia, y es que Vox ha hablado hoy para decir, mire usted, señor Feijóo, aunque tuviera 160, si nos necesita a nosotros para llegar a la mayoría absoluta, en ningún caso iba usted a gobernar en solitario. Esta es la posición de fuerza que está manteniendo Vox. Y esto es lo que ha dicho Ignacio Garriga, que es el secretario general de esa formación política. Imagínese usted lo que puede llegar a servir unos 150, 160 o cuantos escaños considere el señor Feijóo para gobernar en solitario. Para nada. Absolutamente para nada va a servir. Nosotros no vamos a regalar, lo dijimos el pasado 28 de mayo y lo estamos insistiendo ahora, no vamos a regalar absolutamente ni un voto a nadie. Entre otras cosas, por respeto a nuestros votantes y porque realmente venimos a protagonizar un cambio de políticas, no un cambio de sillones de unos por otros. Se espera esta conducta, este comportamiento, cuando hablemos ya no de encuestas, sino de fuego real, la noche electoral del 23 de julio, ha previsto Núñez Feijóo la posibilidad de que Vox se encampane en esa posición que acaba de resumir ahora el señor Garriga. Yo creo que la ha previsto y su discurso, la respuesta es esta. Si Vox vota en contra del Partido Popular, que gana las elecciones, y vota con la izquierda, con el PSOE, con Podemos, para que no gobierne el PP, está claro que Vox es un buen aliado del sanchismo. Lo que pasa es que eso, independientemente de que le pueda servir para llamar el voto útil, es un discurso que tiene vigencia en la época preelectoral en la que nos encontramos. Una vez que los resultados ya sean los que marquen las urnas, ya no habrá ningún llamamiento que valga al voto útil. El voto habrá sido el que hayan decidido los españoles. Y a lo mejor usted, señor Feijóo, y eso ya sé que no lo descarta, no tiene más remedio, a pesar de haber sacado, en el mejor de los casos, 160. No tiene usted la mayoría absoluta. Vox se pone como se está poniendo en Murcia, diciendo, tiene usted que pactar conmigo, no le doy gratis mis votos. Tendría usted que pactar. ¿Hasta qué límite puede usted pactar? Esto es lo que le han preguntado hoy a Moreno Bonilla, al presidente andaluz, y esta ha sido su respuesta. Bueno, el límite es no perder nuestra personalidad. Nosotros somos un partido de las clases medias urbanas, somos un partido de mayorías. Vox tiene planteamientos que son claramente excluyentes hacia una parte de la sociedad. Y por tanto esos planteamientos chocan directamente con nuestra posición de partido global, de partido de amplia mayoría.
Claro, no explica el señor Moreno Bonilla cuáles serían los acuerdos que les harían perder su propia identidad. Nos los podremos imaginar, más o menos, pero no los han dicho y por lo tanto pues habrá que esperar a la noche electoral. Sobre esto hay una intervención, una declaración hoy que me parece especialmente interesante y que refleja hasta qué punto en el Partido Socialista hay dos almas claramente distintas. Felipe González ha escrito un artículo titulado "Pónganse de acuerdo", en la revista editada por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Y en ese artículo de Felipe González se dice, comillas, entre otras cosas, la siguiente: busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto. Prosigue Felipe González. Si alguien piensa que la gente castiga al que pacta, se equivoca. Porque lo que yo percibo hoy, como lo percibí hace 40 o 45 años, es que los ciudadanos sienten un enorme alivio cuando ven que en lugar de estarse peleando por cuestiones personales, por destruir al otro, los políticos se ponen de acuerdo. Esto es lo que dice Felipe González. Hay que pactar. Y hay que dejar gobernar a la lista más votada. Sin embargo, ¿qué dice Rodríguez Zapatero? Para que vean ustedes hasta qué punto hay otra alma completamente distinta en el Partido Socialista. Los dos han sido presidentes del gobierno. Felipe González lo fue y después lo fue Rodríguez Zapatero. Los dos llegaron a tener mayoría absoluta. Y sin embargo, los dos ven la situación política que estamos viviendo de manera ya no distinta, sino muy distante. Porque ZP no contempla, bajo ningún concepto, la posibilidad de que el PSOE dejara gobernar al Partido Popular si fuera la lista más votada. No veo ese escenario bajo ningún concepto, así de claro. El PSOE lo hizo una vez con Mariano Rajoy para no repetir unas terceras elecciones. Nos costó un desgarro interno, de hecho Pedro Sánchez protagonizó la posición contraria, y lo que es más importante es que jamás nos lo reconoció el Partido Popular. Bueno, esto es lo que, insisto, reflejan dos almas completamente distintas dentro del Partido Socialista. Hay algún actor muy destacado en esta última legislatura, Gabriel Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña, socio preferente de la mayoría Frankenstein, que sin embargo sí que da pábulo a lo que dice Felipe González. ¿Serían capaces de pactar el Partido Popular y el Partido Socialista? Escuchen a Rufián. Mi experiencia personal, sobre todo estos últimos 4 años, es que el PSOE, cada vez que no se veía obligado a pactar con lo que tenía a su izquierda, y me refiero al espacio Unidas Podemos, Esquerra Republicana, EH Bildu, pues tendía a pactar con Ciudadanos, que conviene recordar que era el plan A de Sánchez. Si hubiera sido por Sánchez, pues hubiera gobernado con un tal Albert Rivera o con Inés Arrimadas, o incluso con el Partido Popular, que todos aquellos que nos estén escuchando se pregunten si pactar entre ellos para evitarse el infierno parlamentario, mediático, político que han tenido, sobre todo por parte del PSOE estos últimos 4 años, incluso Feijóo pactando con Vox, ¿lo harán o no lo harán? Yo creo que sí, si pueden evitar pactar, entre comillas, con sus extremos, para vivir más tranquilos, pues lo harán. Sí, yo lo veo muy factible. Lo ve muy factible el señor Rufián. Yo no lo veo tan factible como él. Voy a tratar de explicarme. Si la lista más votada es el Partido Popular, yo, francamente, no veo ninguna posibilidad. Estoy más con Rodríguez Zapatero. No estoy hablando del deber ser, ¿eh? A mí me encantaría que pactaran, igual que a Felipe González. Pero creo honradamente, por los datos que tenemos, que el Partido Socialista, volvería a decir, no es no. Y por lo tanto no se abstendría, aunque el Partido Popular hubiera sido la lista más votada. Al contrario, sin embargo, sí que veo la posibilidad de que se pudiera alcanzar un acuerdo. No lo digo yo, lo dice el propio Núñez Feijóo. Si él no es la lista más votada, no quiere gobernar. El objetivo del Partido Socialista es gobernar perdiendo. Y yo me comprometo a no gobernar si pierdo. Queda claro. Si no gano, no gobierno. Me comprometo a no gobernar si pierdo. Por lo tanto, si pierde es porque la lista electoral más votada ha sido el Partido Socialista, y de ahí se deduce claramente que el Partido Popular se abstendría para que el Partido Socialista no tuviera que volver a recurrir una vez más a esos 18 partidos que han conformado durante la última legislatura la mayoría Frankenstein.
Pero, insisto, lo dice Núñez Feijóo desde el convencimiento, incluso demoscópico, de que su partido va a ser el más votado. Ya no hablamos de alcanzar los 160 escaños que se ha puesto como expectativa el propio señor Feijóo. Hablamos de que ninguna de las encuestas que hoy hemos conocido, ni siquiera la más desfavorable, que es la del País, contempla la posibilidad de que el Partido Popular no sea la lista más votada. Bueno, en todo caso, que Feijóo se siente presidente del gobierno es una cosa bastante evidente, porque uno de los momentos más, no sé si llamarles entretenidos o más enigmáticos de la entrevista que ha tenido en Telecinco, es cuando le han preguntado por el perfil de su vicepresidenta vicepresidenta del gobierno, porque él ha dicho que su vicepresidenta será una mujer, y del ministro de Economía. Los dos sabe quiénes son. De los dos da pistas, pero a ninguno de los dos los identifica. ¿Es política? Sí. ¿O es una persona que a lo mejor en toda España no se conoce? No, se conoce. ¿Ha estado en algún gobierno? Ha gobernado, en el gobierno de España no ha estado. ¿Y el ministro de Economía? Es muy bueno. ¿Es un hombre? Es muy bueno, sí. ¿Es un hombre? Sí. ¿Es político? No. No. No, ni es político, ni ha estado en política, ni ha tenido ningún cargo en ningún partido político. Bueno, si alguien se quiere entretener en ir utilizando estas pistas para establecer conjeturas, que lo haga. Yo la verdad es que en este momento no tengo ninguna ganas de perder el tiempo en esas cuestiones. Ya lo sabremos cuando toque. Hasta aquí lo que les puedo contar de los resultados, de los pronósticos, de las encuestas, de las expectativas en relación a las elecciones del 23 de julio. Pero todavía tenemos que contarles también alguna resaca de las elecciones del 28 de abril, es decir, de las autonómicas, porque todavía hay gobiernos autonómicos que no se han constituido. Partido Popular y Vox han llegado ya a algunos acuerdos, como ustedes saben, faltan básicamente dos por alcanzar, Aragón y Murcia. Y hoy Ignacio Garriga, que es el secretario general de Vox, ha dicho que las cosas van bastante bien en Aragón y bastante mal en Murcia. En Aragón seguimos avanzando, con la mano tendida, con conversaciones constantes, y estamos convencidos de que dentro de poco podamos anunciar buenas noticias, cosa que en Murcia parecen algunos que no están tan dispuestos a ofrecer buenas noticias a nuestros compatriotas en Murcia. Después de decir eso, lo que dice Guardiola, pensando en el señor López Miras, el presidente autonómico murciano, es: yo sigo con la mano tendida. Pero te tienes que comportar como se han comportado los comilitones de tu partido, que nos han tratado bien y con los que hemos podido llegar a un acuerdo, incluso con los que han rectificado de opinión. Estaba pensando claramente en María Guardiola. María Guardiola también empezó diciendo que con nosotros no quería ir ni a la vuelta de la esquina, y finalmente se tuvo que desdecir. Pues ya sabes cuál es el camino, López Miras, si quieres llegar a un acuerdo. Nosotros seguimos con la mano tendida, conscientes y esperanzados de que el señor López Miras reconsidere su posicionamiento. No tiene más que mirar a algunos de sus compañeros de partido, que se sume a esas reconsideraciones y que ponga en el centro las verdaderas preocupaciones de los murcianos. Es decir, que se comporte como la señora Guardiola, María Guardiola, que va a ser la próxima presidenta de Extremadura después de haberse desdicho. Insisto, María Guardiola, ustedes ya lo saben, dijo que prometía su palabra, que nunca pactaría con Vox, y finalmente tuvo que desdecirse y su palabra valía menos que los intereses generales de Extremadura. Vale. Pues eso que ha hecho, que hizo, el peaje que tuvo que pagar María Guardiola, todavía está en el panorama de la crónica política de estos días, porque naturalmente el PSOE en Extremadura lo que ha hecho hoy, ya para empezar, es pedirle explícitamente a la señora Guardiola que pida perdón por la mentira que se largó en campaña. Y lo que tiene que hacer es pedir perdón a las extremeñas y a los extremeños. Pedir perdón por el daño que está haciendo a la credibilidad y a la dignidad de Extremadura. Y es que la persona que va a representar a las extremeñas y a los extremeños ha reconocido que su palabra no tiene ni validez ni consistencia. Hoy le han preguntado a Moreno Bonilla por esa especie de quiebro de la señora Guardiola, donde dije digo, Diego. Y las palabras de Moreno Bonilla no dejan de ser bastante francas. Bueno, María ha tenido que tragarse sus palabras. Eso es así, pero vamos, los políticos nos tragamos a veces nuestras palabras. Ella ha tenido que valorar entre el interés general, en este caso de Extremadura, que quiere un cambio, y el interés general de los ciudadanos extremeños, que lo que quieren
precisamente que no se repitieran las elecciones, y al final ha llegado a la conclusión que lo mejor para Extremadura es ese acuerdo, aunque a ella en un principio no le gustara. Bueno, todo esto en relación a las componendas políticas que tienen que protagonizar por un lado el Partido Popular y por otra parte Vox, pero si nos vamos al otro lado del espectro político nos encontraremos también con desavenencias entre el Partido Socialista y Sumar. Saben que Yolanda Díaz ha hecho una propuesta durante los últimos días para hacer una especie de herencia vital de todos los ciudadanos que cumplan 18 años de 20.000 euros. Hoy Íñigo Errejón, que es uno de los personajes políticos de más entidad que se han sumado a la plataforma que lidera Yolanda Díaz, ha explicado la letra pequeña de esa propuesta. 20.000 euros para los jóvenes cuando cumplan 18, con un itinerario que les acompañe hasta los 23 para asesorarles y favorecerles que lo emprendan, que lo dediquen a aquello que les permita proyectar mejor un futuro. Son titulares de ese derecho cuando cumplen 18, reciben el dinero y pueden dedicarlo a los proyectos que quieran cuando tengan 23. ¿Cuál es el problema? Que Nadia Calviño ha escuchado con atención esa propuesta, ha escuchado además la defensa que han hecho el señor Errejón y también el señor Urtasun, don Ernest, el portavoz de la plataforma Sumar, y ha llegado a la conclusión de que esto no es nada más que un brindis al sol. ¿Por qué? Escuchen. Todo lo que estamos haciendo se orienta a dar más y mejores oportunidades para los jóvenes, pero quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones, ayudas, así, sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni un objetivo concreto, tienen que explicar cómo lo financiarían, claro, porque en los próximos años tenemos que seguir con una política fiscal responsable, que también es muy importante para las generaciones futuras. Así que, mientras no digan cómo lo van a financiar, no hay que tomarse en serio esta propuesta. Y Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar, ha escuchado a Nadia Calviño e inmediatamente ha salido a explicarle a la vicepresidenta económica del Gobierno cómo lo van a financiar. Leticia Barquín. Pues el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha concretado que la financiación de esta medida vendría a través del impuesto permanente a las grandes fortunas y tendría un coste de 10.000 millones de euros. Es una medida que garantiza igualdad de oportunidades, que garantiza la redistribución de la riqueza y cuyo coste nuestro equipo de economía ha cifrado en 10.000 millones de euros, que es aproximadamente el 0,8% del PIB, que nosotros lo financiaríamos a cargo a un impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, para que los jóvenes de 18 años reciban estos 20.000 euros destinados al emprendimiento y la formación, deberán seguir un proceso administrativo aún por definir, lo que supone que el interesado deberá esperar para recibir este dinero 5 años. Un derecho que se adquiriría a los 18 años y que se haría efectivo el pago a los 23. Y entre los 18 y los 23, lo que nosotros proponemos es que haya un acompañamiento administrativo para ayudar a esos y esas jóvenes a desarrollar un proyecto con ese dinero. Una cantidad, por tanto, que no podría destinarse a cuestiones como el pago de la universidad o a crear una empresa. Además, tras los ataques de la vicepresidenta primera, Urtasun no ha dudado en recordar a Nadia Calviño que esta propuesta ya estaba contemplada. Esto está en el documento de prospectiva que se presentó en Moncloa de cara al 2050. No sé si la señora Calviño tuvo algo que ver, imagino que sí. Asimismo, en rueda de prensa, Urtasun ha defendido que esta iniciativa aboga por los derechos universales y que lo importante es quién lo vaya a financiar, en este caso las grandes rentas, para así redistribuir la riqueza. Lunes 3 de julio de 2023, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy se ha celebrado en Madrid el primero de los grandes actos por la presidencia española de la Unión Europea. Es una cita que se ha adelantado antes de lo previsto para no coincidir con el arranque de la campaña electoral. En la reciente inaugurada Galería de las Colecciones Reales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al resto de los comisarios europeos para abordar los grandes objetivos para los próximos meses. Entre estos compromisos se encuentra mantener el apoyo a Ucrania, gestionar la inmigración o reformar el mercado eléctrico. Así lo ha confirmado Sánchez en la comparecencia posterior a la reunión. Tenemos mucho trabajo por delante en estos 6 meses. España asume esta presidencia con una enorme ambición y con la certeza de que contará con el apoyo de la Comisión Europea, de su presidenta, de su colegio de comisarios, para afrontar y superar este desafío.
Este lunes, el Consejo General de Economistas de España ha revisado al alza su previsión de crecimiento de la economía de nuestro país en 2023 hasta el 2,1%. Esto es 3 décimas por encima del 1,8% presentado en la anterior estimación. Para el conjunto del año, los economistas han revisado también los datos de inflación, situando los valores en la horquilla de 3 y 3,5%. Pero a pesar de estos datos, los economistas advierten de que existe un cierto desentonamiento con la microeconomía y más especialmente con las pymes, los autónomos y las familias que se ven afectadas por la alta inflación. Y el Consejo de Ministros aprobará mañana las indemnizaciones para 130 víctimas de la talidomida, el fármaco causante de malformaciones en el feto. Sin embargo, España ha sido uno de los países que más ha tardado en reconocer a los afectados este tipo de ayudas. Será el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la ministra Ione Belarra, quien se encargará de gestionarlas. Javier García. Se trata de un decreto de ayudas económicas que, según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, busca hacer justicia con los afectados en España por la talidomida, un medicamento que se comercializó en los años 50 como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones en los bebés. Se trata de un decreto de ayudas económicas que, según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, busca hacer justicia con los afectados en España por la talidomida, un medicamento que se comercializó en los años 50 como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones en los bebés. Desde la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España consideran que cualquier ayuda a las víctimas es bienvenida, pero aseguran que hasta que no vean el texto publicado en el BOE no sabrán si se han tenido en cuenta sus alegaciones. Ignacio Martínez, abogado de Avite, en declaraciones a Es Radio. Desconocemos si se han tenido en cuenta alegaciones que tienen que ver con quiénes son los que finalmente tengan que ser beneficiarios de la ayuda y también con cosas tan importantes como que estén exentas fiscalmente para que no se les quite por un lado a los talidomídicos lo que se les da por otro. El importe de las ayudas varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al fármaco y podrán solicitarse estas ayudas desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado. El PSOE ha anunciado que ha presentado una denuncia a la Junta Electoral Central contra la lona que ha colocado Desocupa en el centro de Madrid. Un cartel que señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo el rótulo «Tú a Marruecos, Desocupa a la Moncloa». La empresa que presiona a inquilinos señala también en esta lona a miembros de Unidas Podemos y de Esquerra. Ahora, fuentes del partido señalan que también tienen previsto emprender acciones jurídicas por la vía penal. Y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha decidido entrar en la campaña electoral de las próximas elecciones generales del 23 de julio al forzar la deliberación de un recurso este lunes sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello denuncian con el objetivo de atacar al PP de Alberto Núñez Feijóo por el bloqueo en el CGPJ y así beneficiar al PSOE de Pedro Sánchez. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo falló hace 2 semanas que se habían vulnerado los derechos de 6 aspirantes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria a formar parte del CGPJ. Estrasburgo afirmaba que la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de los candidatos al estar fuera de plazo vulneró su derecho. Aprovechando esta sentencia, el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, decidía la semana pasada volver a deliberar sobre este recurso este lunes en la Sala Primera del TC que él mismo preside. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que es una vergüenza la actuación de Conde Pumpido y que solo tiene el objetivo de hacer daño al Partido Popular en plena campaña electoral, achacándole el bloqueo en la renovación del CGPJ. No había ninguna prisa para volver a estudiar el recurso en el TC porque la sentencia de Estrasburgo aún no es firme. Hay 3 meses para presentar un recurso ante la Gran Sala de Estrasburgo por parte de la Abogacía del Estado y además la propia Asociación Judicial Francisco de Vitoria también podría recurrir. Las mismas fuentes jurídicas consultadas manifiestan que la actuación de Conde Pumpido está rayando la presunta prevaricación porque la sentencia de Estrasburgo se limita a dar la razón a los magistrados recurrentes, pero no ordena en ningún momento al TC que vuelva a deliberar sobre la admisión a trámite del recurso y mucho menos a estimarlo. Una mujer de 61 años ha muerto en el interior de una tienda de ropa que regentaba en la popular plaza madrileña de Tirso de Molina, tras recibir varias puñaladas. A pesar de que los servicios de emergencias han intentado realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, finalmente la mujer ha acabado falleciendo. Aunque todavía no se conocen los motivos exactos de lo sucedido, una de las posibles hipótesis es que podría ser un atraco.
Y fuera de nuestras fronteras, en Francia, al menos 150 personas han sido detenidas en la sexta noche consecutiva de disturbios por la muerte del joven de 17 años a mano de la policía la pasada semana. Otros 3 agentes de la Fuerza del Orden han resultado también heridos, aunque eso sí, el número de detenidos se ha reducido bastante. Verónica Jorro. Hay que destacar que aunque se mantiene la preocupación por los disturbios registrados, la cifra de arrestados es muy inferior a las de las noches anteriores. 700 el sábado y más de 1000 el viernes. Recordemos que son ya 6 las jornadas de violentas protestas tras la muerte a manos de la policía de un joven de 17 años en Nanterre que trataba de huir de un control. El Ministerio del Interior galo ha confirmado también que 3 policías han resultado heridos esta pasada noche, en la que se han registrado 352 incendios en vía pública y se han destruido más de 300 vehículos. El presidente francés, que hoy recibirá a los presidentes del Senado y la Asamblea Nacional para analizar la situación, ha pedido también a sus ministros restablecer el orden y garantizar el regreso a la calma. Macron ha indicado además que el gobierno debe seguir estando al lado de las fuerzas de seguridad que han estado movilizados día y noche. En casa de Herrero, Es Radio.